El trabajo remoto tiene múltiples facetas y uno de ellos es que el hogar se volvió el centro de operaciones para que muchos colaboradores pudieran continuar con las actividades laborales e incluso se ha convertido en un centro de convivencia remoto. Es por eso que una de las facetas que teníamos que tratar en esta serie de entrevistas Tres Ideas es lo que ha pasado respecto a los hábitos de consumo y cómo la industria desarrolladora de vivienda se ha adecuado a estas circunstancias. Así que puedes platicar, Ivo, brevemente, de qué manera han ustedes aprendido, cuáles son las lecciones que ha dejado el COVID-19. Por supuesto, y gracias, Claudia. Yo creo que hay una tendencia común en todos los países, sobre todo en los países en los que nosotros estamos presentes, y es que hay una nueva demanda por parte de los consumidores de vivienda respecto a otra tipología de vivienda que les permita llevar otro tipo de vida en el caso de volver a pasar por una pandemia como la que estamos todos pasando. Va muy en función del país en el que estamos hablando, pero hay países como, por ejemplo, España, en los que ya, como la gente compra mucho, lo que decimos aquí, sobre plano, ya todas las nuevas ofertas de los desarrolladores incluyen esa tipología de vivienda que, como tú bien decías, pues está más enfocada a que la gente, de una manera total, como nos ocupa ahora, o parcial a futuro, pueda trabajar desde casa, los hijos puedan asistir a clase online y hasta más allá de los ámbitos en relación con nuestras obligaciones, que la gente, sus momentos de esparcimiento, si tiene que pasarlos dentro del hogar, pues que sean vividos de otra forma, pues con mayor acceso al aire libre, más zonas verdes por donde habitan y demás. Eso hay países como es México, donde tenemos una cantidad de stock disponible de vivienda importante, donde posiblemente lleve más tiempo a los desarrolladores adecuarse a esa nueva tipología de demanda, pero se está viendo también inmediatamente en lo que es, por ejemplo, el mercado de alquiler, donde en países como España, como México, como Chile, se ha reactivado enormemente, sobre todo por parte de aquellas personas que quieren un cambio inmediato y no quieren esperar a que haya esa nueva tipología de casa en el mercado, y entonces vía el alquiler se están cambiando para poder contar con todas esas facilidades. ¿Qué ha cambiado en términos específicos, hablando de la posibilidad tanto de en el plano poder hacer ajustes conforme a los nuevos hábitos y necesidades y lo que son los metrajes disponibles que ya existen? Lo que tú ubicas son condiciones distintas en los casos de arrendamiento y en los casos de quien está comprando o es propietario. ¿Has observado tú también un proceso de traspaso de propiedades y es factible hacer una ampliación de metros cuadrados o sobre los mismos se convierte en espacios multifuncionales? Sí, vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de países donde suele predominar más la vivienda vertical, el condominio, el departamento. Entonces ahí las posibilidades se limitan a lo que son reformas dentro de lo que es el propio hogar. Cuando estamos hablando de ya casas, lo que en España llamaríamos comúnmente chalets, hay ya sí la posibilidad de ampliar los metros cuadrados de vivienda es muy distinta, y la gente lógicamente se está metiéndose en ese tipo de inversiones de cara a adecuar sus viviendas mucho a estas nuevas necesidades. Luego también hay una parte muy importante que nos ocupa en todos los países, que es la parte de conectividad. Hay zonas, en las grandes ciudades no suele ser el caso, donde la conectividad no es tan buena y no permite el teletrabajo en todos los casos o la teleescuela. En esos casos también se está viendo un movimiento de la demanda hacia zonas donde la conectividad está más garantizada, siempre, lógicamente, teniendo en cuenta ese movimiento también hacia zonas más próximas a la naturaleza y a los espacios libres.
que sería la vida en los suburbios, como ha ocurrido en otras épocas y en mercados como Estados Unidos. Pero, ¿qué tan factible en tu experiencia y en tu área de acción lo ves en economías o en mercados como México y algunos otros en América Latina de llegar a este proceso de bienestar, específicamente por las nuevas condiciones que ha impuesto la pandemia? El teletrabajo está permitiendo ese tipo de movimiento, pero no cabe duda que hay una parte de la población que sigue teniendo dudas, sobre todo pensando en una vuelta a una cierta normalidad laboral, aunque eso irá mucho por sectores y por zonas, pero no podemos olvidar que sobre todo en América Latina y en algunos puntos de España hay un tema que es la movilidad, que influye muy determinantemente en estas decisiones. Es decir, si alguien que vive en Ciudad de México ahora mismo se encuentra a 2 horas de auto de su trabajo, ampliar esa distancia todavía le cuesta un poco asumir ese riesgo en el caso de que tenga que volver a su centro de trabajo de manera regular. Pero, aun con eso, sí se está viendo una cierta traslación de lo que son los centros urbanos hacia la periferia, porque en ciudades como, por ejemplo, Ciudad de México, que ya empezó, digamos, un cierto nivel de precios en ciertas zonas del centro, lógicamente son zonas que no son asumibles para todos los bolsillos y, sobre todo, si lo que estás buscando es un número mínimo de metros cuadrados. Sí, el que sea asequible se vuelve también en una condición fundamental, es decir, que no solo existe el mercado, sino el acceso. Ahora bien, hay también una condición muy importante para la evolución de todo esto, que es el movimiento del mercado mismo, ¿no? El arrendamiento y el tema de la venta. Y hemos observado, incluso analizando algunos resultados que ustedes mismos como TINSA han compartido en el caso de México, sobre que el mercado no se ha terminado de recuperar, todavía sigue en cifras negativas, y el factor de 2021 y las olas y el confinamiento, ¿lo ven ustedes como un factor que ayude a que continúe, aunque ligeramente, este proceso de recuperación? Absolutamente. Nosotros la verdad es que yo creo que, como a todos, el marzo pasado, hace un año, marzo, abril, mayo, estábamos con una grandísima incertidumbre, no sabíamos realmente lo que iba a pasar. Creo que esto aplica al inmobiliario y a cualquier otro sector de la economía. Sin embargo, en el caso concreto de México, yo te diría que la recuperación, aunque está siendo muy lenta, empezó a darse aún antes que en el resto de mercados. Y mi teoría es la siguiente, México ya venía de una cierta caída en la parte inmobiliaria, que posiblemente empezase en el 19, finales del 18, al 19 le dio de lleno. Entonces, nosotros en México lo que hemos visto es que, lógicamente, la pandemia paralizó muchas cosas, pero a partir del segundo semestre del año pasado se ha dado una cierta recuperación, muy paulatina, muy gradual, tipo logo de Nike, para entendernos, ¿vale? Pero que cogió bastante fuerza a finales del año pasado. La parte de obra nueva se ralentizó un poco, pero también ha empezado muy fuerte este año, de tal forma que los indicadores fundamentales respecto a hace un año y algo siguen algo por debajo, como decías, pero la recuperación la seguimos viendo y estamos muy positivos respecto a lo que queda del 2021, entre otras cosas porque la vacunación, lógicamente, a pesar de las olas que se están dando, va a amortiguar mucho más a futuro el impacto de la pandemia. Y luego hay también otros factores macro que a México le afectan de lleno, como es, pues, la nueva dinámica en Estados Unidos, la tendencia altísima y fortísima de vacunaciones allí, que al final, pues México, al ser un vecino de aquel país, pues se beneficia, o cuando van mal las cosas se perjudica mucho de lo que pasa con el vecino del norte.
Por otra parte, nos gustaría que nos puedas platicar qué está ocurriendo de tendencia que llegó para quedarse en el mercado de vivienda de España, donde además, bueno, ahora están con estos procesos de las nuevas olas y el nuevo shutdown y todo esto. ¿Qué se está asumiendo como tendencia que ves que se pudiera empezar a instrumentar en nuestro país y evidentemente en América Latina? El mercado español va muy unido al mercado europeo, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. La economía española exactamente lo mismo. Entonces, para ser francos, la economía española ha sufrido mucho durante la pandemia. Es una economía muy basada en el sector servicios, pero afortunadamente se han dado una serie de factores que están garantizando una recuperación bastante rápida de la misma, entre los cuales tenemos, lógicamente, el hecho de ser parte de la Unión Europea, el mercado que compartimos con ellos, la financiación que nos brindan, igual que se le brinda a todos los países. Luego también, a nivel ya estrictamente local, pues ha habido cosas muy positivas de cara a mantener ciertos indicadores bien amarrados, como es el del empleo, gracias a los programas que aquí llamamos los ERES y los ERTES, que es una forma subvencionada de hacer que las empresas no tengan que tomar acciones demasiado drásticas con respecto al personal y entonces con un impacto en el mercado laboral. Entonces, todo eso ha hecho que la caída, el impacto sobre el mercado inmobiliario no haya sido demasiado importante. Como en todos sitios, como en México, hubo unos meses de incertidumbre, hubo unos meses de hasta una cierta corrección de precios, pero ha sido muy limitada. Al final, a lo largo de estos meses, la corrección en precios ha sido muy baja. Hasta hay determinadas zonas donde ha subido. Y para prueba, como decimos en España, un botón, y en este caso es las inmobiliarias, las desarrolladoras que tenían carteras de producto listo para vender, no han modificado sus precios de venta nueva, han seguido adelante con sus planes, siguen vendiendo sobre plano y la dinámica del mercado vuelve a ser bastante positiva. Es cierto que también nos ayuda mucho el tener unos tipos de interés realmente muy bajos. Sabéis que hemos tenido hasta épocas de inflación negativa, los tipos de interés siguen encaminados a fortalecer el mercado, a meterle una inyección de energía. Eso todavía no ha parado, igual que no ha parado en Estados Unidos. Entonces, todo eso está ayudando a que en la parte del sector inmobiliario el golpe se haya asumido mucho mejor que en otros sectores. Es cierto también que nosotros en Latinoamérica tuvimos la fortuna de no sufrirlo tanto como en España, pero la crisis del 2008-2009, que fue una crisis financiera, fue una crisis muchísimo más profunda. Esta es una crisis realmente importante, pero no es estructural, deriva de la pandemia. En aquel caso fue una crisis estructural, una crisis muy financiera. España era un país demasiado apalancado, demasiado endeudado, con una incidencia de ese endeudamiento en todo el mercado inmobiliario importantísimo. Y entonces ahí ya tuvimos un ajuste realmente importante en lo que son los volúmenes transaccionales y demás. Entonces, por acabar de responder tu pregunta, ahora mismo las tendencias que se están viendo en el mercado español y también en el europeo es, desde el punto de vista inversor, hay mucho build to rent, ¿vale? Mucho. Se están dando unas rentabilidades importantes, entre el 4 y 7%, en función de la ciudad de la que hablamos. Hay mucho inversor, tanto local como extranjero, metiéndose en build to rent. Desde el punto de vista desarrollador, repito lo que decíamos antes, se está tendiendo a otro tipo de vivienda, se está yendo mucho más a la periferia, hay desarrollos urbanísticos muy pensados en cuanto a calidad de vida, en cuanto a zonas verdes, en cuanto a espacios amplios, en cuanto a equipamientos muy enfocados a que la gente pueda hacer la vida, digamos, de una manera más o menos limitada a un cierto espacio. En otras zonas, esta tendencia, sobre todo del inmobiliario para refugio de inversores, lleva a lo mejor más tiempo implementada, como es en Alemania. Alemania es un mercado tremendamente estable,
nunca tiene grandes picos de subidas de precios, pero siempre garantiza una rentabilidad mínima muy atractiva para inversores hoy en día. O sea, el mercado alemán, donde también estamos nosotros muy presentes, es un mercado que no te da unos grandísimos potenciales de rentabilidad, pero la rentabilidad mínima está bastante asegurada. Entonces, tiene un crecimiento bastante constante de los precios, tranquilo, pero muy regular y con una rentabilidad de alquiler realmente muy positiva. Tanto para los inmuebles que están en proceso de construcción e inicio de preventa, como para los que ya operan y pudieran estar en un proceso de reconfiguración, ¿qué tan relevante consideras es el tema del bienestar? Dado que, pues bueno, mencionabas áreas verdes y todo esto, pero también está el tema, por ejemplo, de los balcones, también está esta necesidad de lo que antes eran las ludotecas, que eventualmente hoy se conviertan en áreas de negocios donde las personas pueden hacer su actividad profesional, y me refiero a la vivienda vertical. ¿Qué opinas sobre esta incorporación de elementos que definitivo aceleraron, pero sobre todo pintan a que permanecerán en los próximos años? Estoy totalmente de acuerdo. Parece que es una tendencia que viene para quedarse. La prueba más clara se está viendo en el centro de las ciudades europeas. Europa, como sabes, tiene ciudades muy antiguas, con centros en muchos casos bastante habitados, como es el caso de un Madrid, de un Barcelona, de un Valencia, y en esos casos esas residencias, como bien apuntas, no suelen tener zonas comunes verdes, no suelen tener ni siquiera balcones. Entonces son unas zonas donde se está viendo que la demanda, no voy a decir que esté desapareciendo, porque son zonas siempre muy apetecibles para un cierto tipo de público, pero donde la demanda ha bajado mucho. Y si encima lo combinamos con una oferta que ha incrementado por el tema de la parte turística, de alquileres turísticos, entonces estamos viendo cómo la demanda se está moviendo más a las periferias de las ciudades, a las afueras, donde ese tipo de vivienda que decías es mucho más posible, y donde en el caso de Europa ya se llevaba desarrollando tiempo, pero ahora se está desarrollando aún más. Bien, el aspecto de las tecnologías sustentables de construcción en respecto al tema de los materiales, y algunos fabricantes o proveedores de materiales de construcción, supongo, y no sé si ustedes están viendo, están mucho más enfocados, dado que la casa se volverá multifuncional, pues que se controlen las temperaturas, que se controle todo este tema de la iluminación, del ruido. ¿Cómo están observando ustedes desde las áreas de análisis las experiencias que están existiendo al respecto? Ahí yo te diría, mi opinión es que la parte de demanda de mercado a lo mejor no es tan fuerte como lo es, al menos en Europa, la propia regulación. En Europa todos los temas de eficiencia energética, del tipo de materiales que se usan, es una parte muy importante del proceso de construcción, y eso sí lleva mucho tiempo marcando tendencia. A nivel de demanda todavía no estamos viendo que eso marque digamos, los designios del mercado, aunque entiendo que a futuro sí lo hará. Bien, con base en lo que hemos platicado y en conclusión de lo importante que está haciendo el trabajo remoto o la actividad remota en el día a día del mercado residencial, ¿cómo definirías en 3 palabras la casa o el hogar del futuro? Pues voy a utilizar tu propia palabra: mucho más hogar, mucho más sitio donde estar, mucho más sitio donde pasar tiempo, mucho más un sitio donde hacer la vida, y una vida posiblemente forzada, pero una vida mucho más integral alrededor de ese hogar. Nosotros los latinos, españoles, italianos, latinoamericanos, tenemos una gran tendencia a hacer la vida fuera de casa. Entonces, si eso puede venir acompañado, como decíamos, por balcones, por terrazas, por zonas verdes, mucho mejor. Si además nos permite hasta un cierto punto socializar mejor, pero yo creo que la tendencia a futuro
va a seguir de cara a eso, a que en el hogar podamos hacer muchas más cosas de lo que hacíamos antes, que a veces era simplemente cenar y dormir.